Bueno, entonces, ¿cuál era la idea de este método que inventaron los Bragg? Es la siguiente: yo tengo en un cristal, digamos, ¿por qué veo estos patrones así donde hay muchos puntitos de difracción? Porque yo en un cristal puedo definir una serie de planos que, digamos, no solamente los planos estos horizontales que mostré al principio, sino que puedo dibujar muchos planos distintos que atraviesan grupos de átomos, que pueden funcionar como si fueran espejos. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ver los haces permitidos para distintos grupos de planos. Cada spot, cada puntito, resulta de las reflexiones de un conjunto de planos. Estos haces difractados se llaman reflexiones, de hecho, el origen de la idea que estos son espejos. Y si yo conozco los ángulos a los cuales ocurren esas reflexiones y la longitud de onda de la luz incidente, utilizando esta ley de Bragg, yo conozco el ángulo y la longitud de onda, puedo calcular la distancia entre planos. Y con la distancia entre planos, entre distintos grupos de planos, puedo calcular la posición en el espacio como de los átomos, como la intersección de estos planos para los cuales calculo la distancia. Y puedo calcular la estructura, la geometría de un cristal que está formado por átomos regularmente ubicados en el espacio. Bueno, el tema es que las proteínas, la estructura de una proteína no tiene un aspecto como de átomos regularmente espaciados, ¿de acuerdo? Las proteínas son cosas más complejas, que tienen una forma más arbitraria. Vimos que cómo se había sorprendido Kendrew de ver una cosa con tan poca simetría. Entonces no puedo aplicar directamente esto de los senos del ángulo y los planos, etc., porque no voy a llegar a ningún lado. Ahora bien, ¿puedo calcular si una proteína difractaría? Y sí, lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque imagínense que yo tengo una proteína colgando así del espacio y le hago incidir un haz de rayos X, ¿de acuerdo? Un haz de rayos X que le incide. Estos rayos X también van a dispersarse en cada uno de los electrones de la proteína y van a producir difracción en distintas direcciones. ¿Cómo puedo hacer para calcular la difracción? Lo que tendría que hacer es tomar una sola dirección y sumar las interferencias de todos los electrones en esa única dirección. Entonces yo puedo hacer esto para una dirección, para otra dirección, para otra dirección, para otra dirección, y a partir de ahí calcular el patrón de difracción esperado de una proteína. Voy a tener para cada ángulo para el que haga esta suma, voy a tener un valor de intensidad difractada, y puedo hacerlo para todos los ángulos, y eso me daría el patrón de difracción esperado de una molécula de proteína. Entonces, ¿difractaría una proteína en principio? Sí, difractaría una proteína. Es decir, yo puedo calcular, como dije recién, sumar todas las contribuciones de difracción, de interferencia entre entre pares de electrones, llamémosle, en una cierta dirección, para todos los pares de electrones posibles, y a partir de ahí calcular el patrón de difracción. Y es una cuenta que, vamos a ver enseguida, es no difícil de hacer, y la respuesta es sí, una proteína difractaría, y lo que tendría, si pudiera poner a difractar una sola proteína, sería un patrón de difracción que no sería esos bonitos puntitos brillantes en un fondo oscuro, sino sería una cosa así continua, medio rara, una cosa medio feucha, pero sí, espero tener un patrón de difracción en una proteína. ¿Y para qué me sirve tener un patrón de difracción en una proteína? Porque en el patrón de difracción de una proteína está toda la información necesaria para reconstruir la densidad electrónica, es decir, para reconstruir la posición de los átomos en la proteína. Y esto lo puedo hacer a partir del análisis de Fourier. Bueno, ahí se despelotó todo, veníamos felices, veníamos hablando de planos, de 2D, seno de tita, todo se entendía bárbaro, teníamos hipotenusa, catetos puestos y adyacente, éramos felices y de golpe en 2 slides
nos desapareció esa geometría, esa trigonometría que nos resultaba tan familiar, aparecieron integrales, de hecho aparecieron integrales triples, no solamente integrales. Apareció Fourier, que Fourier es de RMN, ¿qué hace en cristalografía? Fourier no, you don't belong here, Fourier, go away. Y desaparecieron los cristales, porque estamos hablando de una sola proteína. ¿Dónde están los cristales? Acá están las proteínas. Bueno, ¿cómo volvemos a hacer cristalografía de rayos X y a la ley de Bragg? ¿De acuerdo? Vamos a volver en este orden. Vamos a recuperar la geometría, trigonometría, utilizando la fórmula de Euler. Las integrales van a aparecer cuando entendamos que tenemos que hacer una suma sobre todo un volumen. Fourier nos va a permitir invertir, vamos a ver enseguida, la difracción para reconstruir densidad electrónica. Y los cristales los vamos a recuperar cuando entendamos que necesitamos muchos difractores ordenados para obtener un patrón de difracción. Entonces, vamos a ir despacito, paso a paso, por cada una de estas cosas, para entender qué espero ver de la difracción de un cristal de proteína.